con la situación que la misma esté atravesando. Por ejemplo, una organización en crecimiento espera niveles altos de motivación y esfuerzo, ¿sí? Gracias a la importancia que estas expectativas poseen en el comportamiento humano, este contrato se vuelve un poderoso determinante de la conducta, ¿sí? Hasta ahí, de alguna manera, definen, ¿sí? O tratan de describir un poco el contrato psicológico. Cabe destacar que el contrato psicológico se caracteriza por ser dinámico, ¿sí? Lo siguen desarrollando, ya que se... Perdón, Cris, perdón. Sí, Andate para atrás un segundo. sí. Ojo en lo siguiente. Si yo no tengo ni idea de lo que es contrato psicológico y leo esta respuesta que está muy bien escrita y completa, parecería que son las expectativas de todos los individuos, que tienen expectativas. Y es un contrato, es entre dos partes, entre un individuo con la organización. Todo esto está perfecto, pero falta la parte que es entre ellos dos sobre un mismo tema, que es, por ejemplo, el trabajo de Juancito. Entonces, existen tantos contratos psicológicos como tantos individuos haya en la organización, pero el contrato es entre cada individuo con la organización. Esta organización que está muy bien, por ejemplo, que esté atravesando crecimiento y que espera altos niveles de motivación y esfuerzo, va a esperar eso, pero con Juancito va a esperar eso respecto de tal cuestión. Con Laurita va a esperar eso, probablemente, pero va a esperar a ella que se desarrolle porque es recién graduada. Pero Juancito ya viene con experiencia, entonces va a necesitar que Juancito aplique todo lo que trae de su anterior trabajo. Entonces son distintas expectativas. Si bien hay un trasfondo tal vez similar por la situación en la que atraviesa, hay una cuestión de situación general y situación particular respecto a las expectativas que la organización va formando a partir de las entrevistas que tuvo con Juancito y a partir de las entrevistas que tuvo con Laura. Y cuando arrancan a laburar, a partir del desempeño de Juancito y el desempeño de Laura, resulta que Laura la rompió, creció enseguida, aprendió enseguida, y no solo eso, sino que es muy buena en sus intervenciones respecto de lo que sucede con los empleados y cómo resolverlo. Entonces, voy a ponerla a Laurita a ver si la pego cerca de recursos humanos, porque me gustaría que ella pase ahí. Y eso es una nueva expectativa, y eso forja un nuevo contrato psicológico. Entonces, ojo, que esto está muy bien, pero falta mencionar un dato que no es para nada menor, que es las expectativas mutuas, ¿sí?, que tiene la organización con un individuo y viceversa, pero entre ellos son expectativas respecto del otro, ¿no? No es expectativas en general. Espero que todas mis colaboradoras y colaboradores tengan altos grados de motivación y esfuerzo. Sí, eso es cierto, puede ser una expectativa general, pero cuando hablamos de contrato psicológico tenemos que referirnos a las expectativas que tiene en particular respecto de esa persona. Por eso es un contrato implícito, que acompaña al contrato formal. ¿Sí? En cualquier relación laboral tenés un contrato que establece las condiciones laborales, lo que ofrece la organización, lo que demanda, ¿no?, obligaciones y derechos que la persona tiene y demás. Y el contrato psicológico es el implícito que acompaña, que nace en el inicio de la vida laboral de cualquier individuo, pero quiero rescatar de que en esta definición no está claro qué es la relación que enmarca la relación laboral de una persona con la organización. Eso es. Bien. Entonces, siguen desarrollándolo. Cabe destacar que el contrato psicológico se caracteriza por ser dinámico, ya que se va modificando constantemente como consecuencia de las necesidades y fuerzas externas, tanto de los trabajadores como en la organización, ¿sí? Esta característica es muy relevante, puesto que es una de las variables que contribuyen a la formación de incertidumbre y a la multiplicidad de lógicas que caracterizan a la visión de la organización como sistema complejo. De alguna manera empiezan, ¿sí?, en la respuesta a vincularlo al sistema complejo y de alguna manera definir lo que es un sistema complejo. Este paradigma, y ahí empiezan con el sistema complejo, es aquel que define la organización como un espacio en donde consisten el orden y el desorden, la razón y sin razón, armonías y disonancias, es decir, un espacio donde convive un aspecto social de interacción humana junto con uno técnico relacionado con la producción, ¿sí? Esa visión sociotécnica que tiene Etkin de la organización, ¿sí? Es social, pero es técnica también, ¿sí? Y ahí empieza a hablar de dualidades, ¿sí? Quizás estaría bueno que
de alguna manera, si hablan de orden y desorden, razón o sin razón, armonías y disonancias, desarrollen un poquito qué quieren decir con eso, porque eso está en el texto, está muy bien, pero bueno, ¿a qué se refiere cuando habla de orden y desorden, Erkin? ¿No? Eso es por ahí como para sumarle. A diferencia, perdón, tengo algo que no me deja ver el escrito. Ya lo subo, ahí está. A diferencia del paradigma simple, la visión de la organización como un sistema complejo, ¿sí?, ya lo diferencia del paradigma simple, ¿sí?, que es la otra forma de mirar la organización. Supone que el contexto en el que ésta se desarrolla no es predecible gracias a la existencia de incertidumbre. Asimismo, establece que la organización es un sistema sociotécnico complejo y adaptativo con una base social, política y técnica. ¿Sí? Esto es lo que define Etkin. ¿Sí? A partir de ello, la relación posible de establecer con el concepto del contrato psicológico radica en que este último determinará las variaciones que los miembros de la institución tendrán en sus comportamientos de acuerdo con los cambios de sus necesidades y expectativas a lo largo del tiempo. En consecuencia, la organización deberá adaptarse constantemente a fin de lograr alinear sus expectativas con la de sus miembros para así lograr de manera óptima sus objetivos. ¿Sí? Buscaron de alguna forma, ¿no?, vincular los dos conceptos y asociaron, ¿no?, el concepto de contrato psicológico con el de organización compleja de esta manera. Así, bueno, existen expectativas, necesidades de parte de cada uno de los miembros de la organización, como bien lo remarcaba Flor, y esto en sí mismo es una complejidad, porque va cambiando además, es dinámico. Entonces la organización va a tener que, de alguna manera, alinear esas expectativas, ¿sí?, con cada uno de los miembros para tratar de lograr los objetivos que la organización tiene. ¿Sí? ¿Qué nos está faltando acá, hasta el momento de la respuesta? Nos está faltando un ejemplo. ¿Sí? Hasta ahora no se habló de ningún ejemplo. ¿Sí? Y lo desarrollan al ejemplo. ¿Sí? Entonces dice, lo desarrollado anteriormente se visualiza, por ejemplo, en una organización cuando un miembro tiene como expectativa crecer y autorrealizarse, mientras que la empresa no busca lo mismo, sino que espera de sus empleados un cumplimiento mínimo de las tareas que permita seguir el curso actual. Veremos cómo el contrato psicológico se romperá, haciendo que en una situación extrema el empleado decida desvincularse de la organización. ¿Sí? Ponen el ejemplo de una organización que no busca que sus empleados crezcan, no, buscan que hagan su tarea y punto, ¿no? Y que por otro lado el empleado quiere crecer. ¿Sí? Entonces puede llegar a haber, ¿no?, una fricción en ese contrato psicológico que en un caso extremo puede llegar a la desvinculación de la organización, ¿no? Entonces de alguna manera definieron los dos conceptos, los vincularon y los ejemplificaron. ¿Sí? Un poco eso se busca en una respuesta así. Sabemos que en el parcial van a tener un caso, ¿no? Lo más probable, Flor, es... Sí. Sí, sí, entonces van a tener ejemplo de dónde agarrarse y de hecho lo más importante va a ser que ustedes ejemplifiquen, digamos, lo que definan y van a tener que hacerlo en base al caso que les demos. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda, alguna consulta? No sé, Sabrina, porque depende del caso, de la extensión del caso. Entonces estamos viendo si lo hacemos antes, probablemente no, porque estamos yendo para un caso de una carilla y media. Entonces es ágil para leerlo en el momento y ya. Si me permitís, Cris, o sea, la respuesta Sí. a esta está excelente. De nada, Sabri. La respuesta a esta está muy buena. Es muy completa, si uno lo lee, realmente. Voy a marcar algunas cuestiones para justamente que incluso de una respuesta muy buena podemos mencionar algunos aspectos que son importantes a la hora de responder. Conceptualmente, lo antedicho respecto del contrato psicológico vuelve a estar poco claro en el ejemplo. Está perfecto el ejemplo, pero fíjense que habla de que la empresa espera de sus empleados. Ojo con esto, digamos, si yo leo toda esta respuesta, digo,
acá no me queda claro si se entiende bien lo que es el contrato psicológico, ¿sí? En términos de que no es algo tan general, no son expectativas porque sí, sino es en relación a una persona y su trabajo, y lo contrario también por el lado del individuo. ¿Ok? Bien, dicho esto, porque lo veo de vuelta en el ejemplo, porque puede pasarnos que uno desarrolla conceptualmente, le faltó una palabra, lo que fuera, pero lo sabe, y en el ejemplo queda demostrado que lo entendieron. Porque en el ejemplo por ahí dice, ¿cómo puede pasar con Pablo, un individuo que busca y la empresa espera de esa persona? Y ahí ya me queda claro entonces que solamente fue una cuestión de que faltó de redactar un poco más preciso en la anterior, pero con el ejemplo quedó redondo. Bueno, acá no sucede, ¿sí? Está perfecta la respuesta, pero le faltan esos detallecitos. Y lo anterior que dijo Cris, mencionan orden y desorden, razón y sin razón, y anteriormente mencionan la organización como un sistema adaptativo de base social, política y técnica. Textual del autor, buenísimo. Si ustedes no le ponen al lado, ¿qué significa? ¿Qué significa que es de base social, política y técnica? De hecho, en la aplicación y en la vinculación quedan, lo podrían haber enganchado perfecto. Volveme al anterior, Cris. Estoy yendo a la respuesta excelente, ¿no? ¿Cómo sería una respuesta excelente? Fíjense, establece que la organización es un sistema sociotécnico complejo, adaptativo de base social, política y técnica. A partir de ello, la relación posible y todo lo que hablan después, que está perfecto, hace a la base social, política y técnica, porque justamente los distintos intereses forjan distintos grupos de poder e intenciones distintas con que es la parte política. ¿Sí? Y la interacción entre las personas que puede desencadenar en emergentes, inesperados, tiene que ver con la base social. Yo podría jugar con ese concepto. Entonces, ojo con lo siguiente, es un examen a libro abierto. Si es un examen a libro abierto, no queremos definiciones textuales del autor. No queremos. No me pongan orden y desorden o razón y sin razón y no me explican con sus palabras qué significa, porque esto lo Bueno, copiaron textual del libro. O Flor, perdón. sistema sociotécnico complejo adaptativo, perdón, Cris, de base social, política y técnica, textual del libro, que está muy bien en el como lo redactan está bien. ¿Tienen que cambiar las palabras del autor? No, pónganlo como lo dice, citen como corresponden. Como dice Etkin, abro comillas, o sea, tengo que citar. Esto está metido dentro de la respuesta como si fueran sus palabras. Entonces, ojo con esto. Si ponemos del autor o de la autora, citamos. Ponemos entre comillas o como dice Etkin, taca, taca, como lo define. Bueno, acá lo ponen, ¿no? Establece, ta, ta, ta. Está bien, como lo ponen. Pero después me tienen que explicar algo con la versión propia, porque si no es, lo dijo el autor y claro que está bien, digamos, como siempre digo yo. Sí, Cris. No, no, nada, lo terminaste de decir. No es que si ponen algo textual del autor está mal, no es que, digamos, Claro. está muy bien, lo ponen entre comillas, citan al autor, dice, él quien dijo esto, pero después tiene que estar, como dice Flor, la elaboración propia, porque como es el libro abierto, ¿cómo sabemos si saben o no saben? ¿Sí? Entonces, nada, sí, está bárbaro. Tal cual. Pero es fundamental esto, porque la respuesta puede estar brillante y puede ser una compilación muy bien redactada, con articuladores perfectos, y la respuesta técnicamente es preciosa y es divina y está completa y está bárbara. Pero la realidad es que si uno después, ¿qué hace como docente? Bueno, y a ver, ¿y qué pusieron ellos? Nada, eligieron los conceptos, pero todos son palabras del autor. Cuesta más o menos, y ahí es donde entonces el examen, la respuesta no está bien. No le puedo poner un puntaje total cuando la respuesta fue mayormente o casi en su totalidad palabras del autor. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí? Ojo Bien, con esto. Bien. bien, excelente, Flor. Bien, acá tenemos alguna otra respuesta, ¿sí? El contrato psicológico se relaciona con las expectativas no escritas que operan a toda hora, que tiene el individuo para con la organización y viceversa, que varía según algunas variables, tales como los cambios situacionales personales, el estado de la organización y demás. Estas expectativas mencionadas son implícitas y tienen que ver con el sentido de dignidad y de importancia de la persona, ¿sí? Como conclusión, podemos decir que el tipo de contrato psicológico que se puede concebir en una organización es el reflejo de un tipo de contrato social más amplio que opera en toda la sociedad. La organización como sistema complejo se entiende como una multiplicidad de variables a tomar en cuenta para la decisión y la acción que se realice en ella, ya que estamos en una transformación permanente. Se deben tener estrategias para que eventualmente, si ocurre algo imprevisible,
la organización puede abordar. ¿Sí? Acá como que definen o tratan de definir los dos conceptos. Yo lo que veo es que hay algunas cuestiones que por ahí se podrían, ¿no?, mejorar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de estas expectativas mencionadas son implícitas y tienen que ver con el sentido de dignidad y de importancia de la persona, ¿no? ¿Qué quieren decir con eso? ¿No? ¿A qué van con eso? Porque en realidad no apunta tanto al concepto de contrato psicológico, ¿no? O quizás sí, pero si lo desarrollan más o lo explican, por ahí se entiende mejor. Y después la parte del sistema complejo, ¿sí?, no está tan desarrollada, ¿sí? Hablan de que hay multiplicidad de variables, ¿sí?, pero tampoco está tan desarrollado el concepto de organización como sistema complejo. ¿Sí? Bien. Esta es otra. Dice, la relación que encontramos mediante estos dos conceptos, me voy ya a la relación, es que por medio del contrato psicológico podemos abarcar los problemas que se presentan en la organización compleja, interviniendo directamente con las personas que forman parte de ella. Un ejemplo de ello sería, los trabajadores de una minería se organizan para protestar acerca de las condiciones de trabajo. Ellos exigen que se respeten sus derechos humanos, ya que en los últimos años se ha incrementado el número de trabajadores afectados por las consecuencias que conlleva trabajar bajo tierra, ya sea contaminación auditiva, vibración por segmentos, la materia transportada por el aire, etc. Ante esta problemática, la organización decide convocar a un representante de los trabajadores para poder, por medio del contrato psicológico, inspeccionar el problema y llegar a una solución, ¿no? Cuando en la última oración, ¿no?, asocian el contrato psicológico con lo antes mencionado, ¿no?, se ve una visión de contrato psicológico muy instrumental, como que, bueno, nos sentamos a hablar y gracias a eso, digamos, vamos a definir el contrato psicológico y eso va a ayudar a solucionar el problema, ¿no? Y no es así, ¿no? El contrato psicológico es implícito, se da todo el tiempo, nos sentemos a hablar o no nos sentemos a hablar, existe un problema puntual o no existe un problema puntual, como en este caso, ¿no? Eh, Veo como que asocian en este ejemplo el contrato psicológico como algo más instrumental, más de quizás, si se quiera, una discusión de la patronal con los empleados en cuanto a las condiciones de trabajo, ¿sí? Eh, pero no veo en el ejemplo reflejado, o no veo un buen ejemplo de contrato psicológico, ¿sí? Eh, no sé No, de si... hecho, Sí. perdón, es que no está bien definido siquiera contrato Claro, tampoco. psicológico. Ojo con esto. La relación que encontramos mediante estos dos conceptos es que por medio del contrato psicológico podemos abarcar los problemas que se presentan en la organización compleja, interviniendo directamente con las personas que forman parte de ella. Ya la definición está errónea La vinculación, sí, o sí, incompleta, o es la redacción, ¿sí? sí. De vuelta, ojo con esto, ¿sí? Entonces, no es, primero que por medio, el contrato psicológico, cuando decimos es implícito, decimos que no está explícito, con lo cual no lo puedo identificar fácilmente. ¿Con qué lo identifico? A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo puedo identificar yo organización? O sea, yo soy la responsable de un equipo de trabajo. ¿Cómo puedo identificar los contratos psicológicos de las personas miembros de mi equipo? Quiero escucharlas o escucharlos. ¿Cómo puedo identificar? ¿Cómo puedo Con los inferir? comportamientos. Imaginar. Exacto, Cata. Con los comportamientos. Es la única forma que yo puedo identificar por dónde va el contrato psicológico de esta persona. Y por ahí también me lo puedo hacer explícito. Me puede decir, mira, yo estaba esperando este puesto. O sea, hay una parte explícita. Cuando decimos es tácito, es implícito, es que no está escrito, ¿sí? En ninguna parte. La persona me lo puede decir también. Me puede decir, yo tenía ganas de hacer tal cuestión, pero termina de cerrar mi concepto de cuál es el contrato psicológico de Cata, por lo que me dijo Cata en la última reunión de revisión de cómo estaba ella en el trabajo, y me dijo, mira, me gusta, pero la realidad es que yo estaba esperando poder tener más autonomía en la toma de decisiones, me siento un poco automatizada y demás. Eso que me dijo Cata, más su comportamiento, me terminan de dar una idea de por dónde va. Mi Cata se va a ir en cualquier momento, porque no está muy contenta, porque necesita
yo ya ahí puedo identificar y ahí sí puedo gestionar, interviniendo en las personas que forman parte de ella, como dicen acá, interviniendo en Cata, hacer algo para que Cata pueda sentirse satisfecha y cumplir sus expectativas parcialmente. Hay otras expectativas que Cata no me lo va a decir, ¿se entiende? Por eso es importante entender que puede tener cierta exterioricidad en la comunicación con el empleado, o el líder le dice, mira, Cata, la realidad es que yo estaba esperando un poco más. En el último proyecto, la verdad que demoraste mucho, el último proyecto fuiste brillante, pero generaste un lío interno que no venía al caso. Yo me gustaría que sea algo más concentrado y enfocado en el trabajo, o lo que fuera, ¿no? Mis expectativas como organización también decírselas a Cata. Y hay otras que no se las voy a decir. Por eso es implícito y tácito. Está. Querramos o no, está el contrato, ¿sí? Entonces, ojo, esta definición no es correcta, o le falta completarla, o está dudosamente escrita, digamos, rara, ¿no? Claro, Yo la leo y digo, esto no está del todo claro el concepto, ¿sí? claro, y Está esa muy visión bien. instrumental, ¿no? Por medio del contrato psicológico, impresionar el problema, llegar a una solución, ¿no? Como si el contrato psicológico fuera el medio, ¿sí? Como para llegar a la solución de este problema, ¿no? Y es algo más implícito, más psicológico, ¿sí? Exacto, puede ser, a ver, el contrato psicológico puede ser algo para, a ver, el contrato psicológico moldea o condiciona o determina los comportamientos de las personas. Yo puedo a través de el sondeo, por ejemplo, el líder con Cata, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué surgió esta reunión que yo les dije recién, imaginándola? Porque la vi que Cata estaba media rara. Entonces yo la cito a una reunión y yo hago algo, lo que estoy haciendo ahí es sondear las expectativas. Podríamos decir que estoy ahí trabajando su contrato psicológico, buscando inferir, ¿sí?, en las expectativas de Cata y satisfacerlas, porque quiero que se quede, porque es brillante. ¿Ok? Yo podría ahí, sabiendo que existe el concepto de contrato psicológico, lo puedo buscar sondear para poder gestionar el comportamiento de Cata en algún sentido, ¿no? Influir, vamos a decir, influir en el comportamiento de Cata. No uso las palabras así nomás porque sí, ¿eh? Influir, porque yo no puedo moldear el comportamiento de Cata, puedo influir en el comportamiento de Cata. ¿Bien? Ahora, el tema es que incluso en el ejemplo, como bien menciona Cris, que parece algo instrumental el contrato psicológico, de vuelta parecería como yo estoy en una huelga y llamo al delegado, al responsable, estoy hablando con el delegado responsable y el contrato psicológico no tiene nada que ver acá, porque eventualmente tendría que hablar con cada uno de los individuos. Acuérdense que es la relación entre un individuo y la organización, no de la organización con el grupo de colaboradoras, colaboradores. ¿Sí? Excelente. Entonces acá parecería que yo estoy llamando a alguien por una huelga, un representante que me va a hablar de las expectativas del resto. Hay expectativas comunes, los derechos, que se respeten los derechos, las condiciones laborales, hay expectativas comunes. Pero el contrato psicológico, eso es el marco, podríamos decir, para el contrato psicológico que cada individuo tenga en su particularidad. ¿Se comprende esto? Es importantísimo. ¿Se entiende? Es el momento, es la clase para preguntar, chicas, chicos. Díganos si se entiende, por lo menos. No se Sí, asusten, profe, o sea, Sí, profe, nosotros fuimos del grupo que habíamos relacionado, sí, justo estábamos hablando en el grupo de WhatsApp nuestro, Sí, que nosotros la relación que pusimos fue eso, vimos como el contrato psicológico como una solución para esos problemas, por eso lo definimos así, pero se ve que lo entendimos mal al concepto. Igualmente yo tengo dos definiciones distintas y creo que fue la segunda la que yo tiré que nos hizo pensar eso, pero en realidad en la primera se ve totalmente distinto. No sé por qué puse eso. ¿Te animás, Bren, a leernos la segunda, cuando decís dos definiciones, a qué te referís? Había puesto que el contrato psicológico nos ayudaba a entender o explicar el comportamiento de las personas y mediante el cual podíamos hablar con los trabajadores cuando veamos que su comportamiento cambió. Entonces yo lo tomé como que por medio del contrato psicológico, yo no, el grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Le di la definición y les dije, y que el contrato psicológico nos iba a ayudar a solucionar este problema que buscamos así como en internet para ponerlo de ejemplo. Claro, escúchame, Bren. A ver, algo importante. No
se valgan de definiciones de Internet, agarren las que les damos nosotros. No sé si bien lo leíste en Internet o no, por las dudas lo aclaro. Sí, claro, como decía recién, que el contrato psicológico es un determinante del comportamiento. ¿Sí? La segunda definición, Bren, calza perfecto con el ejemplo que yo daba recién de la reunión con Cata. Cata, te tomé de ejemplo. ¿Sí? Porque yo a partir de un comportamiento que identifico que no está bueno, la veo distraída, la veo que no llega a tiempo, siempre llega tarde, no le pone mucha onda, le asigno una tarea y me pone carita de, bueno, dale, sí, la hago. Entonces, hay algo le pasa a Cata, ¿ok? Entonces, yo sabiendo que existe el contrato psicológico que influye de forma directa con el comportamiento de Cata, y que existe, cuando digo que existe un contrato psicológico, hablo de que existe un conjunto de expectativas que Cata tiene, me las haya dicho no. Las tiene respecto de la tarea, respecto de la organización, respecto de mí en su rol directo con la organización como jefa, respecto de sus compañeros, fíjense, cuando hablo de expectativas hablo de la tarea, de la organización, de su proyecto de carrera, de sus líderes, de sus compañeras, compañeros, ¿sí? De todo lo que envuelve al trabajo de Cata. Y entonces por eso Bren dice que el contrato psicológico puede ser una herramienta, o no sé cómo, no decía una herramienta, pero decía una forma de afrontar ciertas cuestiones, porque yo tengo un tema de mal desempeño, me junto con Cata y ¿qué hago? ¿Cuál es tu contrato psicológico? No digo eso. Le pregunto cuáles son sus expectativas, qué es lo que estaba esperando, hay algo que te está molestando, estoy identificando, y yo voy sondeando. A partir de ahí, cuando yo acciono en consecuencia, le doy tareas más desafiantes, me fijo en función de lo que me dijo, estoy actuando indirectamente, implícitamente y tácitamente en el contrato psicológico de Cata. Porque en 6 meses, supongamos, Cata está chota, está feliz, hasta llegó a ser líder de un proyecto. Porque le di más autonomía, vi que funcionó re bien, también se transformó mi contrato psicológico respecto de Cata, yo organización. Porque digo, es verdad que Cata, si le doy más autonomía, es brillante. Fíjate la propuesta que trajo, genial. Sí, qué bien que se lleva con la gente, es muy buena líder potencialmente, genial. La quiero como para formarla como líder. Yo ya voy armando expectativas respecto de Cata que me cambiaron. ¿Se entiende? Por eso decimos que es dinámico y va cambiando, tanto de la organización como de Cata. Por eso influyo en los comportamientos de Cata indirectamente. ¿Se entendió, Bren? Sí, sí, se entendió, profe. Gracias. Genial. Ojo con las definiciones de Internet. No sé si fue el caso, Bren, pero no importa, me calza bien para decirlo. No, el ejemplo era lo que buscamos en Internet Okay. y no sé por qué tenía esa definición yo escrita en el... Sí, es que no está mal la definición, ¿está bien? Por ahí escribí algo tipo de que dijeron, pero como no, viste que no terminás de escribir todo lo que dicen rápido, queda medio. Por eso hay que leer de los textos, te los pido por favor. Los apuntes son buenos, pero orientan el ojo, el entendimiento, pero después hay que leer el texto. Bien, Sí, muy y bien. los apuntes quizás sirven para tener un esquema de la materia, un resumen de lo que se vio, digamos, pero sí, siempre los textos. Exacto. A los botes, a los botes. Bien. Bien, vamos con con la otra consigna, ¿sí? La otra era desarrollar el concepto de centralidad del trabajo y vincularlo con el de salud, ejemplificar esta vinculación. Entonces, de nuevo, ¿no? Tenemos varias cuestiones acá. Hay que desarrollar el concepto de centralidad del trabajo, hay que vincularlo con el de salud y ejemplificar la vinculación, ¿sí? Entonces es una oración, pero que pide distintas cosas. Y esto lo resaltamos porque muchas veces nos da pena que dan una respuesta espectacular, pero queda incompleta, porque les faltó el ejemplo, porque les faltó la vinculación o porque no desarrollaron bien un concepto, ¿sí? Son varias cosas que se piden en una misma consigna. Bien, esta es una respuesta. El significado del trabajo es el sentido que cada individuo le asigna al trabajo como actividad. Empieza a hablar del significado del trabajo, ¿sí? Este se halla estructurado por 3 dimensiones principales: la centralidad del trabajo, las creencias normativas sobre el trabajo y los motivos o preferencias laborales. En esta oportunidad nos enfocaremos específicamente en el desarrollo del primero de los componentes. Esto está muy bueno, ¿sí? Es una introducción, pero está muy bueno porque de alguna manera contextualiza el concepto de centralidad del trabajo en algo más amplio que es significado del trabajo. Y lo hace más al texto
y en base a la bibliografía que le dimos, que es Vilela, ¿sí? Entonces, acá no hay internet, acá hay, no digo que el grupo anterior lo sacó de internet, por favor, digo, esto es texto, ¿sí? Esto es texto y está muy bueno porque de alguna manera contextualiza el concepto, ¿sí? Bueno, dice, el significado del trabajo está compuesto por estas tres cuestiones. Vamos a enfocarnos en el primero, ¿sí? Y ahí comienza a enfocarse en el primero. Entonces nos da un enfoque y arranca a desarrollar el concepto. Cuando hablamos de la centralidad del trabajo, nos referimos al valor que ocupa el trabajo en la vida de las personas. Es decir, el grado en que éste forma parte del autoconcepto del individuo. ¿Sí? Vale aclarar que este concepto puede ser confundido con el de alienación, lo cual es un error. La diferencia entre ambos radica en que una persona alienada no se da cuenta que su vida gira en torno al trabajo, por lo que hay una despersonalización, mientras que una persona con alta centralidad elige la magnitud o el grado de importancia de esta actividad en su vida. ¿Sí? Entonces, lo definió, lo diferenció de otro concepto, que es alienación, ¿sí? Y continúa la respuesta. Haciendo referencia a Nefa, esto está muy bueno. ¿Por qué? Porque nombra, ¿sí?, al autor del cual luego van a desarrollar. Dice, destacamos el impacto que puede tener la centralidad en la salud a corto, mediano o largo plazo. Cabe mencionar que el trabajo en sí mismo no es patógeno, ¿sí? Es algo que recalca Nefa en su artículo, sino que son las malas condiciones las que pueden atentar contra la salud. Esta relación la podemos identificar en muchas situaciones cotidianas, como es el caso de una persona que le daba gran centralidad al trabajo y luego de jubilarse sufre depresión y no encuentra sentido a su vida. Entonces, definió centralidad del trabajo, lo diferenció de otro concepto y comienza a, de alguna manera, vincularlo con el concepto de salud. ¿Sí? No dice que una alta centralidad es patógena en sí misma o que el trabajo es patógeno en sí mismo, ¿no? Sino que son las malas condiciones del trabajo o una gran centralidad que pueden llevar a una situación patógena, ¿no? Y lo pone, y pone en relevancia el trabajo con el ejemplo de una persona que sufre depresión al jubilarse, que no tiene más el trabajo, ¿sí? Y sigue. Asimismo, ello se ha identificado a lo largo de los años cuando individuos bajo mucho estrés constante, tal como pilotos de avión, ¿no?, ya empieza a hablar de un ejemplo, sufrían paros cardíacos o patologías similares debido a que las condiciones de su trabajo los exponían a mucha presión regularmente. ¿Sí? Entonces, volviendo, lo contextualizaron, lo definieron, ¿sí? Y quizás como para mejorar es que no desarrollaron tanto el ejemplo, ¿sí? O asocian el ejemplo del piloto de avión con patologías, pero no está muy vinculado al concepto de centralidad de trabajo, ¿sí? Lo asocian a patologías laborales, pero no al concepto de centralidad del trabajo, al ejemplo, ¿sí? Entonces, acá podrían hablar de un piloto de avión, ¿no?, que tiene una alta centralidad, entonces que está todo el tiempo pensando en el trabajo, que llega a su casa y sigue hablando de aviones y demás, digamos, su tema de conversación y su tema, digamos, constante son los aviones, su trabajo, ¿no? Y Sí, llega un cada viaje que momento que, salía, él levantaba la mano. Digamos, claro, él se iba asignando laburo porque le encantaba y entonces iba sin medir las consecuencias que tenía a largo plazo. claro, caso extremo, ¿no? Empezaba a tomar más horas de vuelo, más horas de vuelo, más horas de vuelo, y eso puede llevar quizás a una alienación, o no, no lo sabemos, ¿sí? Pero a priori podría ser un problema si esa centralidad pasa a ser muy, muy grande, ¿sí? Pero en Exacto. general En estaba bien. realidad no es alienación en tanto y en cuanto la persona está eligiendo, ¿sí? Porque valora mucho su trabajo y le gusta mucho la actividad en sí. Entonces ahí tiene una alta centralidad, pero que también puede ser patógena en términos de el ejemplo que estamos dando. Tal cual, tal cual. De Bien, vuelta, Cris, sí, solo mencionar, andate a la diapo anterior, cuando habla de NEFA, ojo, todo este texto es NEFA, textual. Algunas palabras que cambiamos y qué sé yo, ojo, todo lo que habla de la centralidad, corto, mediano y largo plazo, que el trabajo es patógeno,
que no son las malas condiciones. Y el ejemplo que da respecto de las jubilaciones es el ejemplo que da NEPA. Ojo con eso, chicas, chicos, ojo. Está bárbaro, tiene razón Cris, está buena la respuesta. Pero no me das más, no me dan más de lo que dice el texto. Entonces digo, reinterpreten, pueden poner la definición, no tienen que reinventar la rueda, a ver cómo serían otras palabras esta definición. No, está perfecto, si habla de que no es patógeno, uno podría explicarlo con sus palabras, ¿sí? ¿Sí? Que no enferma, el trabajo en sí no enferma, ¿sí? La actividad en sí no enferma, son las condiciones en las que se da esa tarea las que podrían llegar, tales como un ambiente no aireado, una actividad de muchas horas, una carga física o mental muy intensa, ¿sí? Esas son las condiciones de la tarea, ¿sí? Y el ejemplo del jubilado, de la jubilación, es la que también da NEFA. Entonces digo, ¿cómo podría ser dar otro? Ojo con esto, porque lo mismo de lo anterior, ¿sí? Traten de ser más creativas, más creativos, salgan del texto, porque si no, no está mal, pero la verdad que de 10 puntos yo no le doy 10 puntos a esta respuesta, que aparentemente está buenísima. Es suficiente. Es Sí, suficiente, está bien, ¿sí? Pero no hay incluso, una creatividad acá, no hay un desarrollo propio, sí. claro, claro, incluso si, digamos, no es que se tienen que volver locos tratando de poner la misma definición con otras palabras, como decía Flor, No, pero claro. si ponen la definición, luego que haya un desarrollo propio, ¿sí? Bueno, recuerden que nosotros tenemos que, de alguna manera, con sus respuestas, interpretar que ustedes entendieron los conceptos. Entonces, si ustedes ponen la definición textual, no sabemos si entendieron o no entendieron el concepto, si lo pudieron desmenuzar, si lo pueden ejemplificar, vincular, desarrollar, ¿sí? Por eso los ejemplos a veces son los que terminan de uno dice, ¿y cómo pongo esto? Está clarísimo como lo dice el autor. Y sí, es verdad, está clarísimo. Da un ejemplo. Esto podría ser en el caso, un ejemplo de ustedes. Si encima que pone la definición, el ejemplo es del autor, Etkin, por ejemplo, da muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, si damos ejemplo que utiliza el autor, bueno, estamos siendo súper redundantes con el texto, ¿no? Y ahí sí nos quedamos a media máquina, como dice Cris. Muchas veces nos pasa cuando corregimos que vemos que el concepto está bien porque lo pone en textual del libro, pero en el ejemplo nos damos cuenta que no se entendió el concepto, ¿sí? Entonces el ejemplo es muy importante. Bien. A ver, acá, otra respuesta. El concepto de centralidad del trabajo surge de una investigación en la búsqueda de ver el significado del trabajo desde el punto de vista empírico, en donde se darán a conocer tres dimensiones del trabajo. Una de ellas es el concepto de centralidad del trabajo, que consiste en el trabajo como actividad, como entorno conductual en general o como esfera vital en la vida de una persona, ¿no? En esta definición, por lo menos a mí no me queda claro qué es la centralidad del trabajo, ¿sí? Yo no lo veo reflejado en esta definición, ¿sí? De una manera, me parece que no desarrollaron el concepto, ¿sí? Entonces, ojo acá, digamos, para mí sería que el concepto de centralidad del trabajo no está desarrollado, ¿sí? Bien, creo que no tengo más ejemplos, no sé si... Ah, perfecto, esto queda acá. No, claro, además Sí, centralidad de trabajo acá la definen como la actividad. claro, ¿Sí? La actividad como entorno conductual, que está bien, la actividad del trabajo es condiciona la conducta del individuo, es un entorno conductual porque condiciona la forma en que se va a comportar el individuo, pero no tiene nada que ver con centralidad. Después está bien, como esfera vital de la vida de una persona, más o menor, como el grado en el que el trabajo es parte de la vida de una persona, de forma central en la vida de una persona, ¿sí? Más alta centralidad, baja centralidad. Ojo con esto. No es que no tiene centralidad, ¿sí? Tiene baja centralidad, ¿sí? O alta, hay un grado de centralidad, ¿sí? Bien. bien. Pregunta ya que Chicos, estamos en la clase de repaso, no sé, Cris, ¿vos tenés más? Otra, no, 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 no. Bueno, entonces por ahí si quieren respecto, acá abordamos dos temas importantes, contrato psicológico y organización compleja de la unidad 1 y significado del trabajo, que es bajo el concepto y el análisis que hicieron el grupo MOU del carácter multidimensional que tiene el significado de trabajo y entonces dentro de ellos lo que tiene que ver con centralidad.
4 puntitos distintos. Dudas respecto, ya que nos vamos a salir de eso, dudas que hayan traído escritas o se les surgió recién respecto de esos conceptos. Es el momento, la clase de repaso la construyen ustedes, no hay dudas, nos vamos nosotros. ¿Preguntas al respecto? Sí, profe, Sí. nosotros cuando estábamos ahí estudiando, nos surgió, en cuanto a lo del significado del trabajo, las creencias normativas, que lo relacionábamos mucho a los derechos, o sea, como que crees que si es justo o no con respecto a los derechos, a las normativas, pero como que lo relacionábamos mucho a lo que es ejemplo de, no sé, trabajar en blanco y decir, bueno, como una expectativa en cuanto a eso, bueno, quiero tener vacaciones o que me permita ahorrar, pero aplicarlo en otro caso como en trabajadores, no sé, independientes, ahí como que nos quedamos, como que no podíamos aplicarlo, digamos. Mirá, buenísima tu pregunta, Wanda, porque son las, fíjense el título, creencias normativas, ¿no? Lo que yo considero norma, el deber ser. Entonces, supongamos, soy independiente. Bueno, yo soy independiente, vamos al ejemplo mío. Yo soy consultora y trabajo con distintos clientes. Ahora, si de repente un cliente que me pasa, me escribe el domingo a las 10 de la noche, ¿sí? Y el sábado a las 4 de la tarde, y el domingo a las 8 de la mañana, y un miércoles a las 11:30 de la noche, y pretende que le responda y se enoja por eso, eso para mí es una norma, ¿sí? Hasta acá llegás. O sea, en realidad, el trabajo para mí, si este cliente, son todos los clientes así, todos me demandan a cualquier hora y para ellos yo estoy disponible todo el tiempo, ¿sí? Pues entonces ahí en realidad digo, bueno, no, en la consultoría se ve que esta es la cuestión, y para mí no, yo trabajo un determinado horario, ¿sí? Voy a buscar atender, a buscar esa cuestión. Si no logro torcer esta cuestión, va a afectar el significado del trabajo. Para mí, no, es re tedioso ser consultora, porque todo el tiempo te están demandando, ¿sí? O hago collares, y son re mala onda, la gente, o sea, el maltrato de los clientes para conmigo, de los proveedores, puede ser justamente algo que afecte la creencia normativa respecto de del respeto que tiene que estar asociado al trabajo, ¿sí? O mi actividad laboral tiene que tener 8 horas, no puedo estar 25.000 horas al día, que no existen, trabajando. ¿Se entiende, Wanda? Son los límites al trabajo que uno entiende. Por eso se creencias normativas, porque viene de lo que socialmente entendemos. Si yo estoy en otro país que trabajan hasta tarde, ¿sí? Porque la cultura del trabajo es hasta tarde, ¿sí? Entonces van a entender que un sábado 10 de la noche no pasa nada, le respondo, es parte de, ¿sí? O trabajo en comercio. El comercio en la pandemia, por ejemplo, el comercio en pandemia, que era todo WhatsApp y online, la gente por ahí, el comerciante respondía tarde y no estaba viendo, a lo mejor, no estoy generalizando. Fíjense que estoy dando un ejemplo, que estoy agarrando supuestos, y como estoy dando supuestos, encierra bien el concepto, perfecto, más allá de si es verdad o no. Yo podría pensar que en comercio, en una situación de bajas, donde todo el mundo se tuvo que pasar a la virtualidad, pues entonces su creencia normativa de trabajo hasta las 6 la relativizó un poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque si caía un pedido a las 8 de la noche, pues entonces yo te atiendo y soy el mejor atendiéndote, porque no me lo quiero perder, ¿sí? Entonces mis creencias normativas respecto de lo que implica si el trabajo me brinda o no satisfacción, bueno, se vieron alteradas en un contexto mayor. Entonces las creencias normativas tienen que ver con el contexto en el cual está inmerso la persona, sobre el contexto social. Si mis colegas laburan hasta la 1, no, yo trabajo hasta la 1, olvídate, consultora, trabajo hasta la 1 y después a la tarde hago lo que quiero. Y todos mis colegas, pues a lo mejor yo voy a decir, che, 2 de la tarde, ¿te parece que me escribas 2 de la tarde? ¿Se entiende? ¿Se entendió, Wanda? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien. Entonces, profe, se podría decir que esta normativa la pone cada uno, digamos. Siempre, Agus, porque acordate que estamos estudiando el significado del trabajo, y yo podría poner la palabra significado subjetivo del trabajo. O sea, esas 3 dimensiones que el grupo MAU las
encierran 3 dimensiones, hay más dimensiones, ¿no? Pero bueno, esas 3 dimensiones son de carácter subjetivo, es lo que, las creencias que uno tiene respecto de lo normal, la norma de lo que es el contexto laboral, que influye las normas generales, sociales, culturales, de la profesión y demás. Ah, buenísimo. Familiares, y eso es subjetivo. Sí, Augusto. No, es buenísimo eso. Tenía esa duda. Bien, bien, pero siempre es significado de cada persona individual, porque es subjetivo. A mí me significa el mismo trabajo una cosa y a Cris otra. Por decir, podemos coincidir en muchos aspectos y en otros no. Cris coincide conmigo, aunque después de la tal hora no, Cris, salvo si soy yo que te escribo. Pero... Sí, o que el fin de después semana no. tratamos de no escribirnos, ponele. Claro. Respetamos eso, ok. Si bien es subjetivo, como bien decía Flor, el contexto ayuda a esa creencia normativa, ¿no? Digamos, un trabajador independiente en Argentina como Flor, no, lo más probable es que no tenga la misma expectativa que un trabajador independiente en Tailandia, qué sé yo. No sé, por cuestiones de horario, por cuestiones de disposición, por cuestiones culturales. ¿Sí? Tal cual. Obviamente las creencias normativas no son ajenas, por eso digo, al contexto cultural, social, familiar, ¿no? Obvio. Bien. Vamos, preguntas, unidad 1 y unidad 2, ya que nos metimos en unidad 1 y unidad 2. ¿Puede haber una pregunta con el tema de los estudios de, por ejemplo, en la unidad 1, con la minería y la cosa de la luz? No me acuerdo cómo se llama ahora, pero no tengo el nombre. ¿El de Tomayo? Eso. No, tan puntual no. Ah, bien, correcto. No, Agustán puntual no, porque lo trae Etkin, no me acuerdo si quién lo trae Etkin. ¿Los estudios de Tomayo? Etkin, sí, que mostraba lo de la interacción social y eso. No, sale de ahí. Está dando un contexto, digamos. Es de base social y las personas interactúan. Perdón, de los supuestos gerenciales, ahí está metido. Ah, Jane. Claro, los supuestos, que es el racional económico, no el otro, el social. El social, porque digamos, el supuesto social tiene su raíz ahí, donde se dieron cuenta de que la relación entre las personas y el trabajo en equipo y grupo sumaba al trabajo, sumaba en la motivación del individuo, viene de ahí. Es para que ustedes lo entiendan de dónde viene. Claro, una introducción. No tomamos tan fino. Listo. Tizi y después Cata. Hola, profe. Quería pedirte un ejemplo de armonías y disonancias. Bien, me encanta. ¿Vieron el corto que les mostré la clase pasada? ¿Sí? Que hablábamos del proceso de reclutamiento, de entrevistas, y esta persona que servía el café con discapacidad, porque tenía síndrome de Down, y de repente se pone a hacer la entrevista. Bien, eso es una armonía dentro de la organización, por eso está junto con orden y desorden. Hay una armonía. La organización tiene planes, tiene programas, existe, pero también existen vibraciones, ¿sí? Disonancias, cosas que no funcionan con el deber ser, ¿sí? Pero que conviven dentro de la organización. En el ejemplo ese estaba requete contra claro. Ahora, podría ser un conflicto permanente que existe en el área de comercial con el de producción. Comercial vende, y producción no da abasto. Eso, si tuviese que ser armónico en una organización, es bueno, comercial, no vendas más, afloja, tenés una oportunidad de compra genial, no, decirle que no, porque todavía no estamos con la producción que quisiéramos tener un mínimo de stock, el punto de equilibrio, de stock mínimo, y el comercial, ¿qué le va a decir? Olvídate, tengo una oportunidad genial, vendo tanto, las vendo, me fijo después, de última gestionamos el plan de pago, la entrega, la logística, pero yo Cobro comisiones, te va a decir el vendedor. Cobro comisiones, va a decir el vendedor. Bueno, además si tiene objetivos individuales, está muy bien, Cris. Además, si tengo objetivos personales, fíjate que acá entra en la organización también esa armonía y disonancia. Yo debería, según la organización, no vender tanto porque altero tal vez la producción, pero yo, a nivel individual, fíjense que está lo grupal, lo organizacional y lo individual, cobro una torta de comisiones, ¿no? O sea, me fijo cómo, le digo lo de producción, besito, chau, fíjate cómo arreglás, pero yo te lo voy a vender. Y eso está en la organización. Acuérdense que son dualidades que dice Etkin,
No por nada el texto se llama gestión de la complejidad. La complejidad es un paradigma a través del cual miramos la organización. Entonces, Etkin, en el mapa conceptual, que en el capítulo tiene el mapa conceptual de la organización, habla de cómo es la organización desde el paradigma de la complejidad. ¿Sí? Pero después dice la gestión de la complejidad. Bueno, ¿cómo gestionamos? ¿Cómo gestionamos? Tenés que saber que esto existe. Tenés que saber que va a existir esta disonancia. Entonces, como sabés que existe y que también te conviene como organización, Tizi, porque imagínate que si yo soy gerente general y le digo al de comercial, no vendas porque la producción tiene razón, tiene que tener un mínimo de stock de tanto, próxima oportunidad digo, no vendas, no vende. Y la organización se me para. Yo necesito que venda, comercial tiene que hacer lo que sabe hacer. Y producción de último le digo, bueno, a ver, resolvamos este problema. Sumamos más gente, producimos más, contratamos, terciarizamos parte de la producción. ¿Qué hacemos? Porque esto me sirve. Y eso que estoy haciendo, ¿en qué hacemos? Bueno, contratemos un taller más, se llama autoorganización. Modifico mis procesos internos ante una demanda extraordinaria externa, por ejemplo. No digo, frenamos todo, cerramos puerta. Ahí yo me estoy cerrando el cambio, cierro puertas, vendo hasta acá. Pero hay una oportunidad, no, cierro hasta acá porque producción no da abasto. Si yo, sin embargo, es emergente esa explosión de demanda, o porque es un brillante del comercial o lo que fuera, ese movimiento extraordinario, lo agarro, modifico mis procesos internos para hacer frente a eso, soy un sistema adaptativo, ¿sí? Complejo y adaptativo a ese entorno cambiante. Soy recursivo, tengo procesos de autoorganización. Fui tirando distintos conceptos de la unidad 1. ¿Se entendió, Tizi? Pero orden, desorden, armonías, disonancias, tiene que ver con lo mismo. ¿Sí? Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Cate, después José. Sí, profe, yo tengo una duda más que nada con el tema de la conexión de la razón y la sin razón. Porque no estoy entendiendo muy bien si son, digamos, pensamientos de lógica, o sea, pensamientos lógicos y no lógicos, o capaz también me estoy mareando en la relación entre ambos. Entonces, bueno, quería ver si tenía algún ejemplo capaz para darme y que yo lo pueda definir también. Bien, te voy a hacer difícil porque vos sos vos, Cata. Dame un ejemplo de lo que vos te imaginás que puede ser. Y para mí la razón son las decisiones con argumentos, con información que nosotros tenemos para tomar, o sea, y las sin razones capaz más nuestros gustos, o sea, lo que más, nuestras preferencias, digamos, lo personal. Dame un ejemplo organizacional, Cata. ¿Vas bien? Un ejemplo organizacional. Debería pensar. ¿Alguien se anima a un ejemplo organizacional de razón y sin razón? Un gerente, capaz, al tomar una decisión, si toma decisiones en base a sus preferencias, puede ser que muchos salgan afectados. Quiero tratar de llevarlo más capaz a un caso en particular, pero no me estoy acordando. Ajá. Bien, o inventando. Perfecto. O sea, ¿qué significa? De vuelta, ¿no? Etkin dice, esto existe. No es que se puede pasar, esto existe. En la organización existen decisiones y actitudes que tienen que ver con lo racional, ¿sí? Que tienen que ver con, si vos decías, la lógica. ¿La lógica de qué? La lógica de la actividad, la lógica racional. O sea, que tiene que es racional en términos de la lógica de la actividad, del ambiente, de los colegas, de la sociedad. O sea, que se toma en base a información base precisa. Información, como decías vos, Cata, ¿no? Bueno, a ver, el mercado me indica que yo acá no tengo que abrir porque no hay mercado acá. Yo tengo un cliente. No paramos de decirle que no era el lugar para abrir una cafetería. Imagínense que yo pensé que era una cafetería de 4 mesas. Me dice, ya alquilé el local. Me muestra el local, era un salón de fiestas. Casi colapso. Ya arrancamos mal en lo que era la clarificación estratégica. Bien, un salón de fiestas, 28.000 mesas en lugar de 4. Bien. ¿No? La razón indicaría que el lugar donde alquiló el señor
el momento de apertura de un café, la razón indicaba, y nunca había tenido experiencia en lo gastronómico, y esto fui muy clara, la razón indicaba, o podría indicar que la toma de decisión más apropiada hubiese sido arrancar con un café más chico, ¿sí? En una zona muy concurrida para meterse en tema y de última después crecer. Pero lo que le operaba a esta persona, la sin razón, era la emoción de que él quería ser dueño de algo grande. Y eso escapa a todo tipo de razón, ¿sí? Es una intención, un deseo, algo que, sí, ya sé que no acá, es como un capricho, podríamos decir, ¿no? Yo sé que acá no, pero yo quiero algo grande, y estuve así de alquilar 2 porque dice que sucursales tiene más sentido, más importancia, y ahí tuve que frenar y dije, no, bueno, ahí me pongo firme, no, por favor. Pero digo, esto en un ejemplo. Ahora, en la organización puede pasar que alguien tome una decisión, por ejemplo, contratar, decía yo en el ejemplo en clase, contratar a mi sobrino porque se lo prometí a mi hermano que cuando cumple 18 lo voy a sumar a la organización y no tiene nada que ver con la organización. Y en el lugar que lo pongo, no suma, lo voy cambiando, lo pongo acá, lo pongo allá, no suma porque no tiene ganas de estar en la organización. ¿Sí? Bueno, no tiene que ver con una decisión racional eso. ¿Sí? O el famoso Claro. pálpito. Tengo el pálpito de que esto va a salir bien. ¿Sí? Ya sé que los estudios de mercado me dicen que este producto no va a funcionar, pero si yo le pongo esta etiqueta, para mí va a andar bien. Y a veces la pegan. ¿Sí? Por eso la organización mueve, ¿no? Profe, Sí, Aus. y un ejemplo, por ejemplo, podría ser que, no sé, el gerente en una decisión con razón tome una decisión con los estados contables, que es algo que él tiene conocimiento, y uno sin razón, por ejemplo, es tomar decisiones a base de la inflación en Argentina, por ejemplo, que es alguna incertidumbre, que un día puede pasar, un día puede estar alto, otro día baja, como que no tiene la información necesaria. Lo que pasa que ahí, Aus, habría que ver, justificarme mejor, porque ahí sí tengo un dato. O sea, yo tengo dato histórico de la variable inflación y digo, mira, la realidad que es tan impreciso, tan incierto, va variando tanto que tomo tal decisión a partir de ahí. Claro, sí, es verdad. ¿Se entiende? Tiene cierta razonabilidad en términos Hay de un un cierto dato, análisis. aunque sea chiquito, el dato está. Exacto, tengo Claro, el cierto dato proceso. mensual de inflación lo tenemos. Entonces, Exacto. es tomar decisión en base a un dato. A información, un dato, cierto marco. Y la sin razón es cuando yo tomo decisiones que no tienen nada que ver. Quiero estar con Menganito en el equipo. ¿Pero por qué? Porque son amigas, no tienen nada que ver. Te suma al proyecto, no tiene nada que ver. Hace otra cosa. O sea, Pero quiero profe, porque es mi amiga. podríamos decir que la razón se adapta al contexto, digamos, a la realidad, y la sin razón son como las decisiones más que tienen que ver por lo emocional, que no nos centramos tanto, digamos, en lo que pasa a nuestro alrededor, sino en lo que nosotros queremos por nuestras preferencias o gustos. Exacto, Cata. Tiene que ver con lo emocional. Decisiones con base emocional. ¿Sí? Pero ojo que puede ser cosas que pasan en el contexto. Puede ser cosas que pasan en el contexto. Y es emocional. Me pasó algo tremendo con el gerente de finanzas, que era Cristian Luengo, ¿sí? No tremendo. Me molestó a mí, para mí es una falta de respeto absoluta que le hizo Eliana. Y sostiene nuestra organización, porque si Cristian no haya llegado, nos hundíamos financieramente. Pero yo en el momento, Eliana me cuenta, yo estoy recaliente, como le faltó el respeto, como le contestó mal, no sé qué cosa, y yo para mí eso es importantísimo. Y estaba cruzada, porque me levanté mal, porque tengo problemas familiares, yo individuo, pero soy la gerente general, y digo, Cris, ¿sabes qué? Estuvo mal y Cris me responde mal a mí y me recalenté. ¿Y sabes qué dice? Cris, te vas de la organización ya, no mañana, ya. Se va Cris, recaliente también. Y yo al día siguiente digo, ay, la que hice. ¿Y ahora quién me salva? Cuando veo el estado financiero, digo, ¿quién me salva? Cris era el mejor. Eso es un ejemplo clásico y típico de la convivencia de la razón y la sin razón. Cuando ataca la emoción y nubla la razón, tomas decisiones que son sin razón. Estoy yendo a un extremo negativo, pero también hay cosas, insisto, positivas. El famoso pálpito, voy por acá y las rompen. ¿Sí? Ven en organizaciones que decís, pero ¿por qué hizo esto? Y le fue bien, y decís, pero... Esa me la juego por lo que creo y la pego y va muy bien. Puede Exacto, pasar. tal cual, tal cual. ¿Se entiende, Cata? Y el resto, ¿no? Sí, profe, Razón y gracias. sin razón. La sin razón vamos más por la emoción. Perdón, yo voy a Acuérdense que interrumpir un estamos hablando, cachito. perdón, Cris, Sí. perdón,
acuérdense que estamos estudiando comportamiento humano en las organizaciones, y la organización es compleja porque la gestionan individuos y trabajan individuos. La emoción responde al individuo, sí. No, interrumpo porque me tengo que ir al laburo. Sí. Nada, simplemente desearles éxito para el viernes. Aprovechen lo que queda de la clase y bueno, luego les mandamos un mensaje desde la comisión, ¿sí? Con las definiciones que tenemos del parcial. Y bueno, éxito a estudiar. Recuerden que aunque sea libro abierto, fíjense, ¿no? al nivel de detalle que buscamos con las respuestas. Viene muy bien estudiar antes, ¿sí? Si no, no van a llegar o no van a poder elaborar buenas respuestas, ¿sí? Así que bueno, a estudiar y éxitos. Tal Chau, cual. chau. Muy Chao, bien. profe, gracias. Chao, profe. Bueno, quedan 45 minutos. Preguntas. Unidad 1, unidad 2. Nos metemos en unidad 3. Profe, yo tengo una pregunta de la unidad 3. Dale. No entendía a qué se refiere imagen en manifiesto adyacente. ¿Cómo? Como que es Imagen, imagen manifiesto. en manifiesto adyacente. Imagen, manifiesto adyacente. Ni yo sé lo que Sí, yo lo tenía refiere. anotado. ¿Dónde? Lo tengo anotado como Bases imagen en los en... elementos subyacentes y manifiestos debe referirse. ¿Manifiesto dentro de los elementos subyacentes? ¿Es así, José? Sí, sí. Ah, ok, sí. El manifiesto son las normas, las pautas de convivencias. El manifiesto, pasa que es Etkin muy antiguo, pero el manifiesto, o Jane, no Etkin. El manifiesto son las normas, las pautas, son como el decálogo, las condiciones laborales, ¿no? Eso es un manifiesto. El deber ser. Entonces, a veces el manifiesto a nivel subyacente es porque es cómo nos comportamos acá, ¿no? Acá respetamos, acá valoramos la diversidad de género, acá no somos formales, o sea, vení vestido como quieras. Hay cierta cuestión que forma parte de este manifiesto, ¿no? Cómo se manifiesta la organización, cómo se debería manifestar el comportamiento dentro de la organización. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero no importa, no tienen que poner manifiesto, tienen que entender que es las pautas culturales, la forma en cómo deberían comportarse las personas dentro de esa organización. Muchas veces eso es subyacente, a veces está explícito y a veces no está. A veces se llamaban normas de conducta, ¿sí? Un horror el término, pero bueno. Digo, son normas de conducta, de hecho, son pautas de comportamiento. Y eso a veces está explícito y a veces está implícito. Pues es que yo no sé si en mi primer trabajo no me hicieron firmar. Sí, en mi primer trabajo, no voy a decir el año, porque de hecho no quiero sacar la cuenta, pero tenía 20 años ya. En mi primer trabajo me hicieron firmar las pautas de comportamiento. Y creo que ni las leí, fíjate, porque hay tantas en el contrato, ¿no? En el primer las firmé las pautas de comportamiento. O sea, a veces está explícito y a veces no. Es medio arcaico que esté explícito, pero bueno. Pero bueno, a ver, Profe, sí, José. sí, igual lo que yo más preguntaba era como que se dividía en manifiesto y subyacente, ¿viste? Y en subyacente hay una parte de imagen, como que no lo entendí muy bien porque como que me confundí con símbolos y lenguaje, que era la parte Bien. más manifiesto. Bien, espera entonces. Yo decía manifiesto, pero pensé que Etkin mencionaba, por eso dije, qué raro Etkin medio antiguo, porque existe el manifiesto dentro del comportamiento. Bueno, entonces no tiene nada que ver. Manifiestos son lo que se observa, lo que está manifiesto. Gracias, José. Qué respeto que tuviste, porque no te reíste. Pero, José, lo manifiesto tiene que ver con lo externo, lo que se observa y lo subyacente. Y dentro de lo subyacente vos leías que estaba imágenes. Sí, Bien. eso es lo que no había entendido. Bien, ya te entendí. Perdóname a mí, se me fue la cabeza con otra cosa. Dije, ¿de qué habla? Bien. Las imágenes hacen referencia al contexto de significado, ¿sí? A los modelos mentales. Las imágenes que cada uno tiene respecto, que la organización tiene respecto a lo que le representa.
el objeto es un objeto y la imagen es la connotación que se le da a determinado objeto, por eso es subyacente, por ejemplo. A ver. ¿Se acuerdan que hablaba de el cierre de cortinas en la oficina? No sé si los dije, ¿no? Por ejemplo, la oficina del gerente cierra cortina. Cuando cierra cortina significa que nadie la va a molestar porque está en una reunión importante, ¿sí? O por lo que fuera. Nadie va a golpearle la puerta al gerente porque cerró la cortina. Bien. El objeto es cortina cerrada, ¿no? Cortina, si querés. Lo manifiesto la cortina cerrada. La imagen que representa, la connotación que se le da a la cortina cerrada, está subyacente. Significa nadie lo molesta. ¿Se entiende? El comportamiento asociado es que nadie lo va a molestar. Bien, pero es parte de la cultura. Determinados objetos, determinadas acciones, determinados comportamientos significan algo, representan determinadas imágenes, modelos mentales, entendido por todos como tal. Por eso la cultura es un conjunto de significados compartidos. ¿Se entendió, José? La imagen sería lo que nos representan lo manifiesto. No, ahí entendí mejor. ¿Se entiende? No es la imagen como imagen visual, como una figurita, un dibujo. ¿Sí? Es la connotación, es lo que significa para el común de la cultura organizacional, lo que significa determinadas cuestiones. Ok. ¿Sí? Profe, tengo otra duda, sí, un poco relacionado con el tema de los niveles de cultura. Sí. Eso, por ejemplo, con el ejemplo que vos diste de la cortina, ¿serviría como un nivel de cultura? Dale, a ver, ejemplo contame, tratá de hacer el ejemplo de la cortina con los niveles de cultura, José. ¿Te animás? Claro, entendí más o menos, pero sería, por ejemplo, el manifiesto sería el hecho de que cierre la cortina o se cierre en la oficina. Bien. Que eso representaría en que no hay que molestarlo, que sería lo no visible. ¿Sería eso? Un valor. ¿Qué valor podría ser no molestar? Que está enojado. No, enojado no, puede que no esté enojado. Pero ¿qué valor? Valores, porque eso no hay que estamos en molestarlo los en ese niveles de momento. James. ¿Cómo? Como que no hay que molestarlo en ese momento. La cortina cerrada, ¿no? El elemento visible. Vamos a ponerlo para decir, en lugar de poner no molestar, ¿qué valor estaría asociado a que justamente tenga efecto que la cortina cerrada no lo molesten? ¿Qué valor podría ser? ¿Está ocupado? ¿Podría ser el Bueno, respeto? ¿cómo? ¿Podría ser el respeto? Respeto, privacidad, respeto. Son valores asociados a como el valor de la cultura organizacional, el respeto y la privacidad como valor. Cierro cortina y se va a entender que estoy buscando privacidad, porque el valor que sostiene a cerrar la cortina es privacidad, respeto. No me molesten, entre comillas, ¿no? No es un valor, no. Pero sí. Bien, José. Entonces tenemos actitud de cerrar la cortina, privacidad y respeto. ¿Cuál podría ser la presunción básica para que exista ese valor de privacidad y que la persona cierre la cortina? Como que no lo tienen que molestar. No entendí muy bien esa parte, profe. Bien, podría ser, ahí sí, José. En la presunción básica, que es el nivel más bajo, este ejercicio que estoy haciendo, háganlo. Agarren cualquier ejemplo organizacional. A ver, ¿qué significa esta pared pintada? Esta sala de reuniones con sillones. Y traten de bajar, a ver qué valores representan y cuál sería la presunción básica. La presunción, porque es la única forma de poder entender lo que es presunción básica. La presunción básica es como el modelo mental, es la ideología, es la forma de pensar de esa cultura organizacional. ¿Sí? A veces es sencillo hacerlo a nivel individual, lo que pasa es que cuando hablamos de cultura organizacional, eso que le sucede a ese individuo es compartido por otros, ¿no? Entonces, yo podría decir cortina cerrada, privacidad, y el modelo mental podría ser
que, por ejemplo, que los individuos deben respetar las acciones del otro, deben respetar la privacidad, ¿no? Entonces, si los individuos no deben molestar a las personas que piden no ser molestadas, ¿no? Debe haber un respeto, esa es la ideología, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es que puede existir la privacidad. Si yo tengo como ideología, no hay nada que ocultar, la verdad es que todos tenemos que, la transparencia como ideología, ¿sí? La privacidad no calza como valor, porque yo tengo como ideología que todas las personas debemos ser transparentes, que, que todas las personas no tienen, que las personas no tienen nada que ocultar, poner, esa es mi ideología. O todos tenemos que ser transparentes. ¿Sí? Esa es mi ideología. El valor que yo tengo tal vez es transparencia, honestidad, confianza, y los elementos visibles probablemente sean oficinas abiertas, jerarquías todas mezcladas, vidrio, visibilidad. Todo el mundo conoce lo que gana todo el mundo. Hay organizaciones, ¿saben que hay organizaciones que publican la lista de salarios? Todo el mundo sabe lo que gana todo el mundo. Transparencia, se llaman, es una tendencia para que lo googleen si quieren, se llaman organizaciones de cristal. ¿Sí? Busquen como organizaciones de cristal, es la tendencia extrema a la transparencia absoluta. ¿Pero se entendió el ejemplo? Entonces, visible, oficinas abiertas. Valor asociado, honestidad, confianza, transparencia. Ideología asociada, las personas no tienen nada que ocultar. O debemos ser todos transparentes. ¿Sí? La presunción básica, piénsenla como, ¿por qué existiría el valor confianza? ¿O por qué existiría el valor privacidad? ¿Por qué existiría la privacidad como valor en el ejemplo anterior? ¿Por qué? Bueno, porque las personas piensan a lo mejor que cada uno tiene derecho a tener su espacio y que nadie lo moleste, como decía José. Es la ideología, el modelo mental. ¿Se entiende, José? Sí, profe, ahí entendí bien. Gracias por el Bien. ejemplo y me ayudó a entender mejor. Bien. Esto es buenísimo. Hagan, lean Jane, lean los niveles de cultura y hagan este subir y bajar. ¿Ven las flechitas? ¿Cómo interpreto lo visible? ¿Sí? O cómo quiero expresar un modelo mental, una presunción básica. Esa es la flechita para arriba, ¿no? ¿Cómo puedo expresar esto? Profe, Sí. un ejemplo también. Perdón. Perdón, Agus. ¿Cómo? No, que está bien, que estaba ella primero. Estaba primero Tizi, después Sol y después a vos, Agus. Sí. Yo tenía una pregunta con los modelos mentales. Viste que los modelos mentales son individuales de cada persona, pero Sí. ¿la organización puede tener modelos mentales? Claro. Buenísimo. Es el significado, la red de significados compartidos. Buenísimo, gracias. ¿Se entendió, no? Entendiendo lo que es modelo mental, que es la forma en cómo interpretamos todo lo que pasa en nuestro mundo alrededor, la cultura organizacional es que todos interpretamos lo mismo de la cortinita cerrada. Ahí se transforma en cultura organizacional. ¿Sí? Porque si yo solamente entiendo, no quiere que lo molesten, pero el de al lado va y le golpea, el otro va y le interrumpe, no podría decir que eso es parte de la cultura organizacional. Sí, Sol. Yo te iba a pedir algunos ejemplos sobre subyacentes. Hace un rato estuvieron hablando, pero en partes de representaciones sociales y valores y creencias no conscientes, como para enriquecer un poco más el concepto. Bueno, todo lo que son los valores, las creencias, todo lo que estábamos hablando. Creencias no conscientes tienen que ver con, algunas pueden ser conscientes, que son los valores. Cuando Etkin habla valores y creencias no conscientes, lo que Jane, lo que decíamos recién, habla como valores y presunciones básicas. Por eso son creencias no conscientes. ¿Por qué? Porque son parte de la ideología. ¿Sí? Tiene que ver con la historia familiar, con la historia organizacional, ¿se entiende? Sí. Es parte de tu ideología, tu modelo mental. Entonces, por eso es no consciente. Ya lo tenés innato, digamos. ¿Sí? Pero ¿es individual los valores y creencias no conscientes? Claro, o sea, es individual, pero es compartido con otros. Por eso es parte de la cultura organizacional. Por ejemplo, a ver, como ideología, como valores o creencias no conscientes. Yo creo que las personas entre sí no se pueden pegar. ¿Qué sé yo? La violencia no entra dentro de mi cabeza. Ahora,
tengo que escribir, bueno, dentro de las cosas saben que en esta organización no nos pegamos, no, ni lo hacemos manifiesto, ni lo decimos, ni tampoco es una creencia consciente en términos de... Todos Ahí es creemos que no nos inconsciente. pegamos, no, es implícito, por eso es creencia no consciente, es parte de la ideología consciente, no nos pegamos, o sea, digamos, no es que estamos Sí, trabajando, está dicho. el de al lado le revolvió una cachetada al lado y todos seguimos trabajando. Mirá qué bien. O sea, llama la atención como diciendo, ¿qué te pasa? Claro. ¿Se entiende? Y ahí sería ¿Por qué? valer. Porque hay, Claro. O sea, es digo, implícito, y pero. ni siquiera me metí en el valor, ¿se entiende, Sol? Ni siquiera me metí en el valor respeto. Hay algo más abajo, se sobreentiende. No, Jane habla de la presunción, o Etkin, no me acuerdo, la presunción, es el trasfondo de lo obvio, es obvio. No puedes ir por la vida, o sea, ¿me puedes pasar el mail? ¿Me puedes pasar el mail? No, ahora estoy ocupada, pum, te escupo. ¿Qué sé yo? No da. Claro. Y después hay una cuestión básica de respeto, ahí sí puedo tangibilizarlo en un valor. Sí, ahí entendí. ¿Y las representaciones sociales? Es esto, es lo mismo, es parte de lo mismo. ¿Sí? Entendemos nosotros que una conducta apropiada es tratarnos con respeto, no es escupirnos, no pegarnos, nada. ¿Sí? Las representaciones sociales pueden ser algunos rituales, como por ejemplo el desayuno todas las mañanas en la oficina, antes de laburar 15 minutos, media hora, eso es algo visible, manifiesto el desayuno, pero la representación social es lo que significa ese desayuno. Para todos significa un momento de conversar, sociabilizar, ponernos de acuerdo que vamos a laburar o hablar sobre lo que hicimos al fin. ¿Sí? ¿Qué representa para todos ese momento? Sí, ya entendí. Bien. Aus, ibas vos. Creo que ibas vos, sí. Sí, me quedé, profe, con el tema de niveles de cultura, ¿viste? Que estaba hablando antes. Sí. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, artefactos y creaciones, puede ser que no sé, en una empresa te obliguen a usar un traje oscuro, por ejemplo, negro o azul. Los valores serían que quieren seriedad, ponele. Por ejemplo. Y percepciones básicas sería, por ejemplo, una cultura, por ejemplo, no sé, yo creo que Alemania es un país, viste, medio serio, que, por ejemplo, capaz la cultura ahí dice que los empresarios tienen que llevar trajes oscuros para tener más seriedad. ¿Eso puede ser un ejemplo? Podría ser, sí. La ideología es que los trajes, no sé, que los colores oscuros o que los trajes dan cierta jerarquía, digamos. La ideología podría ser, hay que marcar la jerarquía que cada uno tiene, o las personas son importantes por lo que visten. Podría ser como ideología. Claro. Hay que romperse la cabeza para ir al trasfondo de lo obvio, a la ideología, lo que pienso. ¿Qué pienso? Ahí tengo preguntas. Es la pregunta que yo te haría para, si vos no sabés, Agus, decirme cuál es la posición básica, te diría, ¿y por qué pensaría que el traje oscuro da jerarquía? Y ahí tenés que empezar, y qué sé yo, porque pienso que claro, eso ya va en cada uno. Oscuro da seriedad y porque hay que estar bien vestido por la vida, porque, ¿se entiende? Ah, bien, pues darle un significado a algo que capaz es medio lógico para cada uno. Exacto. Para ir a los niveles, pregúntense, la pregunta para ir bajando de niveles, ¿por qué? ¿Por qué el traje oscuro? ¿Qué representa? ¿Por qué? Y para representar jerarquía, para representar seriedad. ¿Y por qué el traje oscuro representa seriedad? ¿O por qué hay que representar seriedad? ¿Por qué es importante la seriedad? ¿Por qué es importante el traje oscuro? Porque brinda seriedad. ¿Por qué es importante seriedad? Porque en una organización que no sos serio no te tienen en cuenta. Ahí llegan los 3 niveles. Ah, buenísimo, ahí está mejor visto. Dale, José, gracias por... De nada, Gus. Más preguntas, queda media hora. Profe. Sí, Wanda. Sí, en cuanto a los sombreros, esos que menciona Rodríguez, si nosotros, no sé, tenemos que ejemplificar una cultura que, como que digamos que acepte el cambio, había como 3 sombreros que hacían referencia a eso, ¿no tenemos que basar en eso? No sé, porque como recurso, si querés usar alguno de esos para decir, bueno, me baso en este para decir por qué se podría cambiar, eso, o sea, como que se podría hacer con alguno, no va, o como que eso no lo usamos como recurso a la hora de... Sí, sí, Wanda, porque son distintos, digamos, Rodríguez lo que hace un recuento de distintos autores que tienen distinta postura.
y vos podés coincidir con alguno. Qué sé yo, como dice Senge, la cultura no, ¿se entiende? Digamos, vos podrías decir, coincidiendo con lo que dijo tal autor, ¿sí? La cultura en este caso vemos que podría llegar a ser difícil por esto y esto y esto. Digamos, no sé si te referías a eso, Wanda. Ah, creo que se desconectó, me parece. Bueno, pero esa sección, lo digo en general, la parte de los sombreros, el autor Rodríguez utiliza la técnica de sombreros solo para esquematizar y ordenar distintos enfoques respecto al cambio cultural. Pero los sombreros Claro. en sí no son relevantes, ¿se entiende? No, porque yo estaba con Wanda y Sí. teníamos la duda porque no sabíamos bien los enfoques de los autores de 3 de esos sombreros, que era el rojo, el verde y el amarillo, que era como que no sabíamos qué sombrero, no entendíamos bien la diferencia entre las posturas de esos 3 autores. Pero son radicales, digamos, si vos estás el rojo y el verde. Claro, porque decía como que el rojo empezaba a tener en cuenta las emociones. Porque era como que todos decían que se podía cambiar la cultura, que eso era algo que los diferenciaba del negro, pero no entendíamos bien la diferencia. No, pero tiene que ver justamente con el enfoque y la mirada que le está dando cada autor al cambio, dentro de la posibilidad de cambiar, ¿sí? Sobre qué está agarrado, digamos. El verde tiene que ver con el optimismo respecto de lo que es posible. Y en el otro tiene que ver con un cambio que tiene que ver con la gestión de las emociones principalmente, para poder hacerlo. Claro, profe, Pero eso, son porque sutilezas que el autor, insisto con esto, son recursos que el autor eligió, habrá leído antes de escribir el libro de De Bono, y entonces dijo, esto me viene bien para poder entender y explicar y compartir distintos enfoques. Ah, claro, listo, porque no, porque buscábamos como, no sé, un grado de cuál es más cambiable que otro, por decirlo No, así, y no, o claro, sea, entonces no. son diferentes puntos de vista sobre lo mismo, digamos. Exacto, y sobre distintas experiencias, o sea, hay empresas que se encargan de cambio cultural. Yo trabajo cambio cultural. Ahora, yo soy consciente que cambio cultural es relativo. O sea, yo soy consciente que cambiar 100% una cultura nacional, y eso que tengo algunos casos de éxito, entre comillas, que le hago yo, que me enorgullecen y me encanta ver lo que era antes cuando yo arranqué y lo que es ahora la organización, pero así todo, sé que de la cultura organizacional original en realidad sigue estando ciertos supuestos básicos, siguen estando. ¿Sí? Cambiamos algo, se cambió parcialmente, pero no totalmente. ¿Sí? Hay quienes te dicen que es imposible, que no se va a cambiar jamás la cultura, que puedes cambiar. Etkin, por ejemplo, dice, no, Jane dice, podemos cambiar los elementos visibles, pero todo eso es maquillaje. Si vos no cambiás las presunciones básicas, la cultura no cambia. Si vos no cambias la ideología, el modelo mental, la cultura no cambia. Y entonces todos ahí dicen, pero pará. Porque cambiar la ideología tengo que remover a la dirección o en realidad remover a las personas principales. Y puede ser. Tengo una organización que fue cambiando la ideología, pero ¿a fuerza de qué? A fuerza de que en realidad quienes estaban originalmente ya no están. ¿Sí? Entonces, digo, ¿es la misma organización? No, es otra cultura organizacional, pero a fuerza de que cambiaron los individuos. Pero digo, ahí tenés distintas posturas. ¿Cambia el individuo? ¿Es posible o no es posible? No, si cambias la cultura nacional es porque cambiaste los individuos. Y hay otros que te dicen, no, pará. Si vos lográs que las personas con un proceso largo, con distintos enfoques, distintas intervenciones, empiecen a mirar las situaciones de otra forma, cambiaste la cultura. Y te puedo dar ejemplos de cosas que ha sucedido así. Digamos, son distintos enfoques. Perfecto, gracias, profe. De nada. Profe, Sí. yo tengo otra duda con respecto a la red cultural, que es como manifiesto adyacente. ¿Se refiere a los roles que ocupan los participantes en un grupo o son más como microculturas de una organización? Ambas. O sea, son la red cultural tiene que ver con
las distintas culturas asociadas a la cultura que estoy analizando. La cultura organizacional que tengan los clientes, el contexto, el contexto cultural social, los proveedores, ¿sí? La red que yo tenga cultural en ese sentido, y también tiene que ver con los roles que cada uno ocupa dentro de la organización, o también, por ejemplo, la diversidad cultural que forma parte dentro de la misma cultura organizacional. Ah, ok. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, sí, sí. ¿Qué más? No se olviden, cuando estudian, de pensar cada concepto. Primero identifiquen, ¿se acuerdan que yo les decía, creo que en el encuentro pasado? Unidad 1. Agarre Vilela, ¿cuáles son los principales conceptos que trabaja Vilela? Principales conceptos, ¿sí? Vinculados a comportamiento, como entorno conductual, son conceptos principales que me sirven para identificar qué trabajó, si entendí o no entendí lo que dijo Vilela. ¿Se entiende? ¿Qué entendiste vos? Bueno, habla de esto, esto y esto, Vilela. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué dice Etkin? ¿No? ¿Qué significa el sistema abierto, social, adaptativo? ¿No? ¿Qué significan esos conceptos? Identifiquen los conceptos de cada unidad. Identifíquenlos porque es una forma muy piola para estudiar. ¿Cuáles son los conceptos principales de la unidad? Incluso un ejercicio que está bueno, si estudian como el examen, acuérdense que es en dupla, o 3 o 2, lo ideal, ya que seguramente Cris se los dijo, lo ideal es que estudien con esa persona con la que van a estar, ¿no? Sería ideal para ya se van conociendo mejor en la hora del estudio y van a llegar mucho mejor al parcial. Ahora, un ejercicio que está piola es que cada uno lo haga individualmente. Unidad 1, conceptos principales, unidad 2, ¿verdad? Y cuando se juntan, mechan, porque ahí van a descubrir diferencias. Ah, ¿por qué vos lo pusiste como concepto central? Ah, no me pareció. Sí, fíjate que autoorganización es re importante. Lo menciona rápido Etkin, pero es re importante autoorganización, porque en realidad es la síntesis de entender la complejidad para poder avanzar en las organizaciones. ¿Se entendió? Entonces, conceptos centrales, ¿qué significa cada concepto central? ¿Qué significa esto? Lo que hablábamos de orden, desorden, ¿eh? ¿Qué significa? Eso les va a permitir tener más elaboración propia, más parla, más palabras, más entendimiento para poder desarrollar. Y ejemplificar. ¿Sí? Ejemplificar. Y cuando pensemos en ejemplos, piensen que todos los conceptos de las 3 unidades tenemos que responder la pregunta: ¿cómo se relaciona esto con el comportamiento de las personas dentro de una organización? Fundamental. ¿Para qué estudiamos y analizamos lo que es contrato psicológico? Hoy lo hablamos muchísimo. ¿Sí? Porque me permite comprender, primero analizar y comprender y explicar el comportamiento de Cata, que venía más o menos. Y esto puede ser que a Cata le pintó venir a faltar, no, porque está cualquiera, está en otra, o puedo pensar, no, cierto que existe lo que se llama contrato psicológico, llamale como quieras, pero puede ser que Cata tenga unas expectativas dentro de lo que esperaba más del trabajo de lo que realmente fue, o de lo que está haciendo. ¿Y eso por qué? Porque entiendo que existe un contrato psicológico que influye en el comportamiento de Cata. Entonces, contrato psicológico me sirve para analizar, comprender, explicar e incluso predecir el comportamiento de Cata. Porque si yo no hago nada, yo ya sé que Cata se va a ir. Si yo no hago nada, Cata se va a ir, porque me dijo que quiere más autonomía y no le puedo dar más autonomía. Porque no me dejan. Porque quieren que le respiren la nuca a Cata. Yo sé que Cata se va a ir. Eso es una predecir el comportamiento. ¿Sí? Entonces siempre todo lo que estudien traten de anclarlo en cómo influye en el comportamiento de las personas. ¿Para qué lo estudiamos? Sería. Más preguntas, vamos. Unidad 1, unidad 2, unidad 3. Sol. Perdón, pero voy a preguntarte otro ejemplo de héroes dentro de manifiestos.
Héroes anónimos. Resulta que acá, una vez, un empleado de escala menor, ¿sí? Se le ocurrió una idea y a pesar de que le decían que no vaya a decírsela al gerente, porque el gerente no se le puede hablar, fue y dijo, yo voy a contársela igual. Y hoy por hoy el producto que más se vende es la idea de ese empleado. Héroe. Leyenda. Porque a partir de ahí, culturalmente, ese héroe, ¿sí? Representa que las personas pueden brindar ideas, a partir de ahí hay un círculo de ideas donde todos los meses se juntan acá, a partir de ahí se rompió la idea de que el gerente era intocable, ¿sí? O venía todo mal, pero Laurita entró y se dio Es una cuenta persona, que profe, es una representa algo para persona esa que cultura. rompe, en realidad, que rompe. No, no tiene que romper, no tiene que romper. Lo que pasa es que es una persona que en la historia hizo algo, ¿sí? Que marcó la cultura organizacional, por eso es un héroe dentro de la cultura. ¿Se entiende? Sí. Ojo que los héroes también a veces son los fundadores. No, acá nosotros, la confianza sobre todo, pero lo que pasa es que don Carlos era tremendo con la confianza. Una vez encontró a alguien que le había dicho una mentira y llegó, en lugar de dilatarlo, y se enojó tanto que lo echó y no sé qué cosa, o no lo echó, pero fue tremendo, Carlos se puso a llorar, fue tremendo, y entonces acá el respeto de Carlos, ¿no? Don Carlos el fundador, esos son héroes. Esos son héroes. Son personajes dentro de la historia de la organización, vivos o no, actuales o no, porque pueden ser actuales, ¿sí? Que representan algo súper importante dentro de la cultura organizacional. Representan algo dentro de la cultura organizacional. Cuando digo representan, hablo de las imágenes que le generan las personas, cuando hablo de don Carlos. Cuando digo representan, hablo del significado que tiene lo que hizo Carlos para la organización y que todos compartimos lo mismo. Que todos comparten. Siempre cultura organizacional, palabras clave. Sí. Comparten y producen los individuos de una organización. Que tienen, o sea, en lo individual cada uno tiene ese pensamiento, esas imágenes, esos modelos mentales, pero además eso que tiene a nivel individual se comparte entre las personas, por eso es cultura organizacional, ¿sí? Se comparte entre los miembros de un grupo determinado, pero además se van produciendo esa misma cultura con la sociabilización. Las personas nuevas van entendiendo lo que es la cultura, que son las pautas culturales, cómo debe entenderse y cómo debe hacerse las cosas acá, ¿sí? Y a su vez van generando nuevas, ¿sí? Nuevas prácticas, nuevos rituales, nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar. Sí, entiendo. Se produce. ¿Quién lo produce? Los directivos no. Los directivos proponen, buscan diseñar una determinada cultura, pero en realidad la cultura organizacional es lo que se produce entre los individuos, entre la sociabilización de los individuos. Sí. Y una pregunta, profe, cuando habla de tecnología, ¿hace hincapié a, por ejemplo, si la persona hace su trabajo a través de una computadora o si la persona hace su trabajo a través de, no sé, de un papel y una lapicera? Sí. ¿Hace hincapié a eso la tecnología? Exacto. ¿A la forma del trabajo? Exacto. Es la forma de hacer. La tecnología tiene que ver con eso, la forma en cómo se aplica el conocimiento. El instrumento a partir del cual se aplica el conocimiento. Si vos tenés una clínica donde todas las órdenes, todo lo hacen a papel y tienen el fichaje, a ver si vos cómo te atendés, bien, perfecto, a ver tú, vos te atendiste con el doctor y todo está escrito, qué sé yo, si yo quiero sistematizar eso, probablemente la cultura organizacional del papel, entre comillas, me diga, güey, no, porque no entiendo, no me traigas ningún sistema, ninguna app, no entiendo nada de lo que me decís, no, pero yo saqué el turno, no. Vos tenés que llamar y sacar turno, te lo he dicho que soy la secretaria, y lo escribo acá. Acá no está escrito, no vale, ¿se entiende? La cultura organizacional también va a estar influenciada por la tecnología, o una cultura súper innovadora, siempre tiene en la forma en cómo trabaja lo último de lo último, o busca cambiar, mete robótica. Dentro de los empleados hay un robot, qué sé yo, que se llama Juancho. Digamos, va a cambiar la cultura organizacional.
Sí, eso entendí. Y el tema de conocimiento, que también estaba dentro de los Es lo manifiestos. mismo, no es lo mismo la cultura Ujú. organizacional del almacén, ¿sí? Que tiene determinados, a ver, la cultura organizacional en términos de conocimientos de un almacén, anda a preguntarle lo de matemática, anda a pedirle, a ver, a encontrar un error en alguna cuenta al almacenero, olvídate, y en la más rústica, olvídate. Ahora, anda a una de ingenieros, ¿me entendés? Tiene determinada cultura organizacional distinta, el entendimiento de las cosas por profesión, por conocimiento aplicado, es distinto. Y en una empresa Moldea. multinacional, por ejemplo. Bueno, el conocimiento diverso, por ejemplo, también le da una impronta de cultura organizacional, pero no te olvides que en una empresa grande, multinacional, ni hablar que existen microculturas. Ni hablar. Sí, Y esa microcultura probablemente pueda ser por el conocimiento, ponele. Los de finanzas, los de marketing, los de ventas. No es único. Claro, sí. Acuérdense que cultura no es una dimensión, una variable, son muchas. El conocimiento puede ser una de ellas. Sí, ya entendí. A ver, ¿se entiende? El conocimiento que moldea la forma en que entendemos y nos comportamos dentro de esta cultura organizacional, de esta microcultura. Sí. La cultura del área de publicidad probablemente sea una microcultura distinta al área contable administrativa, porque lo que trabajan, una cosa es con conocimiento, creatividad, ¿sí? Diseño y arte, y en el otro con números y demás. Bueno, eso influye seguramente en la cultura organizacional. Y cuando hace hincapié al conocimiento, ¿hace hincapié al conocimiento por experiencia o por estudio en realidad? Por lo que o sea. A todo. A todo. A todo. Podría poner otra categoría, experiencias compartidas. Claro. Sí, ya no entendí. sean tan taxativos, o sea, no sean tan literales, o sea, entiendan más allá de la palabra exacta. Lo que quiere hablar son características en común que tienen las personas, que comparten conocimiento, lenguaje podría ser, cultura étnica podría ser, grupos de referencia podrían ser. ¿Se entiende? O sea, podría ser lo que quiera dentro de lo que es. Son características que comparten individuos. Sí, ya entendí. Bien, muy bien. Diez minutitos. Pregunten ahora. En el parcial no van a poder preguntar. No, sí van a poder preguntar de las preguntas, de las consignas, no de conceptos. Acuérdense lo que vimos hoy. Por favor, lean bien la consigna, sean claras, sean claros cuando desarrollan. Ojo con poner todo textual, no debidamente citado. ¿Sí? Nos damos cuenta si en la redacción está metido el autor literal, medio con algunas otras palabritas, no funciona. O sea, si les queda bien, nos quieren explicar con esas palabras, queda bárbaro, pero después expliquen con sus palabras, desarrollen un poco más. No sean acotados con lo que escriben, ¿sí? No solamente es en la definición. Etkin tiene dos textos de complejidad, entonces no me hablen solamente del sistema adaptativo de base, o sea, arranquen por ahí, pero metan algo de lo otro, ¿no? Eso significa que en una organización existen distintas áreas que tienen sus propias culturas, ¿sí? Entonces, esto hace que la organización vaya mutando entre las fuerzas políticas que aparecen, los intereses, los grupos de poder, que influyen para que se tomen decisiones de una forma que del otro lado no tomarían, bla, 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 bla. O sea, tienen mucho para hablar. No sean acotados en ese sentido. ¿Qué más? Profe, ¿sabe si tenemos las 2 horas o una sola hora es? ¿O no, 3? 2 horas. Ah, bien. 2 horas. Si necesitan un poquito más por lo general. Pero igual ustedes tienen 2 horas presenciales y después los echan, así que son 2 horas. No la apunten a tener un poquito más porque los echan. Ya me dijo Cris y Eli, me dijo que es bastante implacable el posterior. Entonces, algo importante, Agus, a partir de lo que pregunta Agustín. Gestionen bien el tiempo. Nos ha pasado, porque
¿Cuál es lo rico de un examen en grupo? De 2 o 3. Lo rico es la conversación previa para acordar, se pongan de acuerdo en qué van a poner como respuesta. Eso es lo más importante de todo el parcial, que encima muchas veces no tiene nota, porque se conversan muchas cosas y después terminan poniéndose algo sintético. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que son 2 horas, con lo cual las consignas no se demoren. Si miran el reloj y pasaron 40 minutos y van por la primera, métanle pata. ¿Sí? Porque en la discusión capaz que se va, por eso es importante tener algún encuentro previo entre ustedes. ¿Sí? Porque si no van a empezar a hablar ahí y van a tener conversaciones y discusiones y ponerse de acuerdo sobre determinada tal o cual cuestión y pierden tiempo. Entonces, traten de realmente fundamental, estudiar antes. Comprender lo que dice el autor. Como el libro abierto, no voy a memorizar la palabra exacta, después lo busco, pero comprendamos qué es lo que dicen los autores con cada concepto. Estudien antes. Si van al parcial con 2 horas en grupo, de aplicación de un caso, sin haber estudiado, no les va a dar el tiempo jamás. Es verdad. ¿Sí? Entonces, estudien, comprendan y gestionen el tiempo. Son 2 horas, calcúlenle, meterle pata. Algo que ayuda, que está bueno, agarran las consignas, la leen y ponen arriba en lápiz, con lo que fuera, o en una hoja aparte, bueno, esta la tenemos que responder sobre qué concepto. Bueno, acá tenemos que hablar de esto, de esto, de esto. No podemos dejar de hablarlo. Sigamos la segunda. A ver, ¿qué? Como un borrador. Entonces, ya de entrada, arrancan el examen sabiendo qué van a poner en cada una. Después empiezan a desarrollar, bueno, a ver, ¿cómo hablamos de autorganización de esto y de esto? ¿Qué podemos poner? ¿Sí? Pero ayuda mentalmente a saber que de las 3 consignas del parcial, ¿sí? Ya tiré más o menos que un boceto de lo que podría ser la respuesta, digamos, ¿no? Eso ayuda mucho. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno. Chicas, chicos, muchos éxitos. Yo no voy a estar presente el viernes, va a estar Eli, Cris,